noches. Nuevamente nos encontramos desde la ciudad de Querétaro, bella ciudad colonial, en una nueva emisión más de su programa La Voz de los Godines. En esta ocasión vamos a analizar un tema que fue muy comentado esta semana en nuestras redes sociales y que tenemos, nos vimos en la imperiosa necesidad de abordarlo. Visiten nuestras redes sociales, www.facebook/lavozdelosgodines.com y ahí podrán encontrar la información actualizada acerca de lo que vamos a platicarles el día de hoy, una temática social muy importante para abordar. Y bueno, pues antes que nada pues vamos a presentar a nuestro equipo, el doctor Fernando Azúa Nájera. Él es doctor en periodismo policíaco, crónico, deportivo y económico. Y horóscopos también puede realizarlo. Tenemos a la licenciada Gloria Lorena. Ella es especialista en violencia de género. Y a la licenciada Berenice Iraiz. Ella es economista. Y pues bueno, entre todos vamos a abordar este tema que fue algo que nos pareció muy interesante. Yo soy el licenciado Jacobo Monsiváis, soy experto en recursos humanos y regresamos a las emisiones, fuimos a un corte informativo de nuestros patrocinadores. Esta noche es cigarros delicados. Ok, muy bien, pues empecemos con un email que nos llegó a nuestra mesa de debate con una pregunta importante. Muy bien, les platico, nos escribe la señorita Lucía N. Ella escribe desde Iztapalapa, de la Ciudad de México, quien nos pregunta o hace referencia a cuál creemos que es la causa de los problemas en las economías latinoamericanas. ¿Qué me pueden platicar o qué? Vamos a empezar con la plática. Exactamente. ¿Qué nos causa esta pregunta? Mira, Berenice, para responder esa pregunta a nuestra querida Lucía, espero que nos esté escuchando en esta transmisión en vivo. Tenemos que hablar de ciertos temas muy interesantes. Desde un nivel subjetivo, tendríamos que retomar ciertas cuestiones, Berenice. Primeramente, recordemos que en un principio la vida social de las personas era regida por Dios. Esto significa que todas nuestras cuestiones sociales y existenciales estaban regidas como por la Iglesia católica y también por la Iglesia cristiana. Esto es muy interesante porque todas nuestras preguntas existenciales, quién soy, a dónde voy, eran resueltas por la Iglesia y nos daban respuestas muy claras, ¿no? Ellos nos decían lo que era bueno, lo que era malo, y es muy fácil seguir lineamientos que son como muy precisos, como muy claros. Ese fue como el primer proceso importante en la historia de la humanidad, en un nivel social. Después sucede otro proceso que se llama el proceso de secularización. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Qué es la secularización? Este es un proceso muy interesante porque en esta parte de la historia la Iglesia empieza a perder cierto poder en la sociedad y ahora los discursos que van a organizar y a regir la vida del hombre dentro de los marcos sociales van a ser establecidos por la ciencia. La ciencia va a ser ahora la que nos va a resolver estas preguntas existenciales que siguen siendo las mismas a través de los años, pero lo que cambia va a ser ese proceso que va como evolucionando. Entonces, en un principio fue la Iglesia, después pasa a ser la ciencia. Entonces, la ciencia ahora nos responde ¿de dónde venimos nosotros, no? Ahí retomaríamos lo que es la teoría de Darwin, por ejemplo, la evolución de las especies. La evolución de las especies. Son temas que igual nos responden preguntas, lo hacen de manera muy clara y la ciencia tiene un mayor impacto, ¿no? Que la religión, ¿no? Es porque es más fundamentado. Dejamos a un lado las teorías mágicas y caemos como en procesos de investigación. Oye, Fer, y por ejemplo, llega un momento
del estudio de la ciencia y de todo esto que nos hablas, en donde la ciencia pierde cierta legitimidad también. Es correcto. El proceso sigue avanzando, no se detiene. En este momento nos encontramos en un punto donde desafortunada o afortunadamente la ciencia ya no tiene poder sobre nosotros, y eso también afecta a nuestros sistemas sociales. Así es. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, Lucía, si nos está escuchando, a esto va enfocado a las cuestiones sociales actuales. La ciencia ahora es lo que rige nuestras leyes y nuestras normas, ¿no? Y las preguntas existenciales que nosotros tenemos siguen siendo las mismas. Seguimos preguntándonos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pero ahora el que se encarga de responder esas preguntas es el mercado. Pero, ¿por qué el mercado? O sea, ¿en qué momento dejamos, perdón, Sí, Jacobo, adelante. ¿en qué momento dejamos de que sea la ciencia, que se supone es más exacta, a resolver estas preguntas para pasar al mercado? ¿Por qué, o sea, específicamente, por qué el mercado? Adelante. No. O sea que lo que tú me quieres decir es que ahora antes le preguntábamos a Dios qué soy, o la ciencia nos respondía qué soy. Tú me dices que ahora lo que tengo que hacer es preguntarle a este billete qué soy yo. Exacto. Este billete es lo que me va a dar las respuestas. Bueno, no este billete, el mercado, las condiciones es lo que me va a dar la respuesta. La Claro. oferta que hablábamos también en programas anteriores sobre la ley de la oferta y la demanda. Claro, la situación aquí es que desafortunadamente el billete no nos puede contestar. A la economía no le interesan esas preguntas. Lo único que le interesa es la producción, producir, producir, producir y producir. ¿Qué pasa ahora con la sociedad? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Berenice, nos encontramos en un sistema neoliberal que viene o que consiste en la explotación del hombre por el hombre. Claro. Entonces ese es nuestro nuevo sistema. Nosotros históricamente nos encontramos en este punto. Okay. Esa es nuestra circunstancia actual. Desafortunadamente el dinero no nos puede responder estas preguntas existenciales, pero seguimos formando parte de ese proceso. De ese sistema. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque si estamos diciendo que el mercado es quien me va a dar estas respuestas y sabemos que este billete o el dinero como tal no me va a dar una solución, ¿en dónde interviene o de dónde obtengo esas respuestas que necesito? Lo que pasa aquí, el cambio a nivel social en nosotros es que nos convertimos en lo que se conoce como seres autorreferenciales. En este momento somos seres autorreferenciales porque justamente no tenemos quien nos responda. ¿Qué causa? Causa un efecto en la sociedad se desarticula y entonces ahora las preguntas nos las tenemos que hacer a nosotros mismos. Así es. Ahora nosotros mismos nos preguntamos y nuestra experiencia y nuestras situaciones son las que van a encargarse de responder estas preguntas. Y que nos enfrenta aquí un punto importante, ¿no? Porque todas estas respuestas pues son un nivel subjetivo. Cada una y cada uno de nosotros tenemos ciertas respuestas que darle a la situación actual. Y entonces es donde... Y digo, esa es una parte. La otra, hablamos que si estamos, nuestro marco de referencia es lo que yo vivo, lo que yo sé, la experiencia que tengo. Hablando de esta parte subjetiva, ¿cómo lo podríamos manejar cuando la experiencia hoy en día es limitada? Por mucho que tengas un campo de experiencia abierto a muchas, hablando en el campo laboral, Claro. En 2, 3 empresas, esa experiencia, las respuestas que puedo obtener no podrían ser como las óptimas. No son insuficientes, ¿no? Ni se encuentran a veces. O sea que hagamos el ejercicio. ¿Qué nos responderíamos? ¿No? Si lo preguntan, ¿qué se responderían? ¿Qué está pasando ahorita? Mira, ahorita hablando acerca de lo que me comentas sobre la experiencia, es algo que ya lo hemos platicado aquí en otros temas de análisis y de debate. Y bueno, yo específicamente en el área de recursos humanos, en las empresas que damos consultoría y que damos asesorías,
Bueno, la última reforma que se le hizo a la Ley Federal del Trabajo hablaba acerca de esos nuevos contratos, de esas nuevas opciones que había para los jóvenes de darles un contrato de inducción, olvidé el nombre ahorita, como para irlos formando, ¿no? De prepararlos para esa nueva introducción al campo laboral. Es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, porque nos ha tocado muchas veces que, si alguno otro lo vivió en ese entonces, que sales de la licenciatura, buscas una oportunidad laboral y lo primero que te piden es 3 años de experiencia y dices, oye, permíteme, mínimo. ¿Cómo le hago? ¿En qué momento puedo adquirirlo? Claro. Tendré experiencia, pero en unos trabajos en que no estoy ejerciendo lo que he aprendido, ¿no? O sea, la escuela te forma, pero tienes tú que salir allá afuera y demostrar tus capacidades para que vean lo que vale. Me parece que esto tiene mucho que ver también como con el ser autorreferencial, ¿no? Sí. Desafortunada o afortunadamente de ahorita pues nos regimos por nosotros mismos y tomamos decisiones que van desarticulando a esta sociedad, ¿no? Es lo que desencadena todos los problemas sociales, ¿no? Ya vimos Ayotzinapa hace un mes. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Antes, por ejemplo, en los sistemas anteriores existían ciertos lazos. ¿Por qué? Porque las preguntas que surgían a nivel social eran respondidas a todos. En este momento de la historia o en esta etapa en la que nos encontramos, al momento de cada quien responder sus preguntas en base a su experiencia, los individuos empiezan a convertirse como en individuos, ¿no? O sea, seres ensimismados. Los lazos no son tan fuertes como en otros tiempos. Una ruptura del lazo social. Hay una ruptura importante del lazo social ahí también. Y esto nos va adentrando entonces a articular un poco lo que es las condiciones actuales que vivimos en el trabajo y cómo esto se ve impactado en la escasez del talento, ¿no? Que es una temática que pues nos convoca a estar aquí hoy y platicar acerca de este tema. Ya Bere lo mencionó hace unos momentos, nos están llegando sus preguntas, muy muy buenas aquí, por cierto, a nuestra mesa de análisis. Ya Bere lo mencionó hace un momento que el hombre es el único, el hombre es esclavizado por el mismo hombre, ¿no? Sí. Y entonces pues es de aquí donde vemos las nuevas condiciones o las condiciones laborales que se están presentando actualmente en nuestro mercado latinoamericano. Somos un mercado, pues, manufacturero. Es correcto, estamos regidos al final del día, nuestro mundo es terciario y tanto México es la mayor país donde se crea la obra de mano barata. A diferencia también es China, donde se pueden ejercer estas mismas actividades, pero las condiciones laborales que tienen ellos son totalmente abismales en diferencia con lo que hoy en día a nosotros como mexicanos nos ofrecen. Y aquí viene la parte de lo que decían del talento. De entrada, cuando tú vas y solicitas un trabajo, te piden experiencia, no te permiten ir desarrollando esas habilidades, porque en algún momento platicábamos que el talento también era cosas que se te dan de una manera innata, esas habilidades que puedes ir desarrollando y que el día de mañana va a ser tu fuerte o va a ser tu carta de presentación para poderte vender en el mercado laboral. Pero alguien te tiene que llevar del lado. Y que ahí yo podría decirles que en esta parte como del sujeto ensimismado, del sujeto sin motivación, del sujeto sin deseo, pues entraría también el desánimo, ¿no? Por informarse, ¿no? Hay una grave falta de información en la gente ya no se quiere preparar, la gente ya no tiene esa apertura por ir a más allá de lo que se sabe, ¿no? Entonces también podría ser algo que impacta en la condición. Aquí veo varias situaciones interesantes, haciendo un análisis en todo lo que estamos platicando. Y a nivel México, Jacobo, esta es una pregunta para ti. Sí, adelante. ¿Cómo estamos en estadísticas en lo que es la pobreza extrema de México?
Mira, pues ya lo hemos platicado igual en diferentes ocasiones. Claro. Somos 113 millones de mexicanos aproximadamente. Una estadística del INEGI. Pero de esos... Esta fue la del último año, el del ¿no? último censo que fue hace 4 años, en el 2010. 2010 es correcto. Y pues de esos 113 millones se considera que la mitad, 50 millones, están en pobreza. En pobreza. Pobreza, pero aparte de esos 50, hay 20 millones que están en pobreza extrema. ¿Qué difiere? ¿Qué difiere? Mira, la diferencia no es mucha, o sea, la diferencia es en términos económicos, que claro, nos pueden comentar. La diferencia entre ser pobre y ser pobre extremo es un 10 centavos, ¿no? Ok. Claro. Esa es la famosa manipulación de la estadística. Tú la manipulas de que, ¿sabes qué? Los pobres ganan $1 y los más pobres ganan 90 centavos. Pues entonces, ¿sabes qué? Bájale y ya baja ese margen que tienes, claro, y ya no tienes pobres extremos, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que pasó en el sexenio de Vicente Fox, donde exacto, con simple manipulación de estadística representamos un avance, pero este avance la gente al final del día sigue sin tener para comer. Y las familias que tienen 2, 3 hijos, cuando hoy en día el metro te cuesta 5 pesos para poderte trasladar en la Ciudad de México, el transporte y el transporte en general, ubicándonos en nuestro estado, Querétaro, no alcanza, o sea, es demasiado limitado. Ahora, hablábamos también de que cuando se habla sobre pobreza y pobreza extrema, tenemos que hacer una relación y hacer referencia totalmente a la riqueza y a la riqueza extrema. Y el caso más que pudiera ejemplificar esto es que hoy en día dentro de la población mexicana tenemos al hombre más rico del mundo. Claro. Me parece interesante. Bueno, acabo de recibir un correo. Siguen visitando mucho nuestras redes sociales. Y bueno, Perfecto, gracias. Sí, ya se comunicó Laura N. Que sí, muchas gracias por abordar esta temática. Bueno, un saludo para ti. Espero que podamos sacar nuestros... Muy famoso ahorita este lugar, ¿no? Por los recientes acontecimientos. Y bueno, retomando el tema de la economía y de esto se viene un problema importante para la economía mexicana, para el trabajador mexicano. Actualmente sabemos que el salario mínimo está en 67 pesos con 29 centavos. ¿Es correcto? Se supone que ese salario es para subsistir y para satisfacer las necesidades básicas de una persona, ¿no? Pero tú como jefe de familia, dime, ¿qué haces con 67 pesos? ¿Te alcanza para mantener a tus hijos? No. Ese salario mínimo debe alcanzarte para alimento, así es, vestido, educación, transporte y una parte muy importante, entretenimiento. Exactamente. Y estamos dejando de lado, fuera. Hoy en día el entretenimiento sí está fuera. Pero vamos a lo mismo. Aparte de que hablemos de la cuestión económica, ¿por qué está fuera el entretenimiento? Porque nuestras actividades laborales, estas exigencias de que tenemos que estar en una competitividad, exactamente, y tenemos que estar en constante, dicen por ahí, corretear la chuleta, porque no nos alcanza y porque tienes que hacer horas extras o turnos dobles para alcanzar a cubrir esas necesidades que por mucho no alcanzan a cubrir lo básico y mucho menos el entretenimiento, ni por la cuestión económica ni por la cuestión del tiempo, ya no lo hay. Me llega una pregunta en este momento que dice, una pregunta para Lorena, que dice, oye Lorena, soy mamá, soy trabajadora, tengo turnos dobles y no sé qué hacer. Esta pregunta viene de María, también del Estado de México, que nos está escuchando. Muy bien, María, dale like a la página. Muy bien, miren, para mí es muy importante, y gracias por la invitación que me hicieron a este programa, es muy importante saber que hoy en día la condición social de la igualdad de género se está viendo ya impactada, ¿no? En todos los sectores, incluso en el sector laboral, que creo que es un espacio en donde el ser mujer o ser hombre
está muy permeado por el poder, ¿no? Sí. Entonces, yo les quiero compartir una autora que ojalá tengan oportunidad de leer, se los comparto también a ustedes televidentes. Anoten. Su nombre es Celia Amorós, la pueden ubicar. Ella habla de que el mundo neoliberalista y patriarcal ya son uno mismo hoy en día, viene junto con uno mismo. Ahorita estamos en la época del neoliberalismo y tú dices que el sistema patriarcal va. Y más en México, ¿no? O sea, México es... Sí, ¿cómo no? Claro. Hombres y mujeres participan en la producción, es decir, en el trabajo, pero en ese trabajo que ahorita vemos no hay una igualdad de género. ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen que lo hay o no lo hay? No. Mira, se ha ganado un poco de terreno, la mujer ha ganado terreno, eso sí hay que reconocerse. La lucha del feminismo ha tenido un impacto a nivel social, económico. Pero aún está muy lejos de ser totalmente equitativo, ¿no? Sí, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque al ir pegado el sistema neoliberal con el sistema patriarcal, reparten como una rifa, como unos boletos, ¿no? Hacia los hombres y las mujeres. A ver, hombre, tú ya sabes trabajar, ¿no? Tú ya sabes insertarte en el mercado, claro, en el mundo de la industria. Porque, bueno, las condiciones sociales también eso nos han enseñado, ¿no? No olvidemos a qué jugábamos los niños. Claro, tiene mucha psicología de por medio, ¿no? Desde niños. Bueno, trabajan en equipo. Exactamente. Desde pequeños le enseñas a la niña cuál va a ser el rol que va a tomar en la sociedad. ¿A qué jugaban? A la cocinita, a cuidar al bebé, a la mamá. Así es. En cambio los hombres tuvieron como otro desarrollo, ¿no? Juegos en equipo. Los hombres jugaban en equipo, se les enseñaba juego de poder, siempre era poder, ¿no? El ganar, el perder, el que siempre compito, el que siempre gano. Y en las mujeres no, las mujeres se les enseña desde muy pequeñas a adoptar un papel de sumisión en donde el poder del hombre patriarcal llega y las hace, ¿no? Las elabora. Entonces, ahora, ¿cómo estamos viendo la condición en ese sistema? Bueno, las mujeres ya trabajan, es una realidad social. Ya hay más mujeres, sabemos más mujeres, claro, que nos insertamos en este mundo, pero con una condición totalmente precaria, porque hay estadísticas que muestran que la mujer hoy en día gana el 30% menos que un hombre, ¿no? Y sigue con sus actividades del hogar. Así, las dobles jornadas. Se habla de las dobles jornadas. Excelente. La mujer está comprobado que trabaja al día más de 14 horas. Sí, ¿no? Los hombres trabajan por son unas máquinas, son 8 increíbles. Entonces es enseñarte a trabajar, porque aparte entrar como mujer a un sistema patriarcal, a un lugar donde los hombres rigen, ¿no? todo este sistema, pues entonces es muy difícil. Muchas veces no se encuentran las maneras y las condiciones no están para las mujeres, porque hoy en día no vemos guarderías en una empresa, por ejemplo, ¿no? Se sabe que las mujeres pues, tienen familia, son, como se les llama, el pilar de la familia, ¿no? Pero si vamos a esas dimensiones de llamar y de decir, si la mujer es el pilar de la familia, pues darle condiciones a la mujer para que entonces entre a estos y al contrario, que es lo que se está haciendo ahorita, lejos, lo que ya se ve en Estados Unidos. Antes lo que el Estado aportaba como un servicio, un beneficio para el pueblo, para su gente trabajadora, seguridad social, salud. Y de repente el ejemplo claro es que ya no existe, el Estado ya no lo aporta, ahora todo tiene que ser privado. Así. Y ya no, haciendo el ejemplo como mujer, ya no te preocupas únicamente por tener que trabajar, por hacer las actividades del hogar, de los hijos, sino que aparte, o sea, tienes que pagar guarderías, tienes que pagar doctores, los pediatras, que una consulta, un promedio te salen 600 pesos. Mínimo. Y estamos hablando de que el salario de una mujer es muchísimo más limitado. Pero también aquí hay un punto importante, ¿no? Las políticas públicas que actualmente el gobierno está presentando para esta condición laboral están totalmente nulas, ¿no?
porque no hay políticas públicas que apoyen esta noción, que apoyen el hecho de que las familias hoy en día son diferentes, ya no son las familias tradicionales de antes donde estaba un papá, que el papá era el que proveía todo, la mamá que se quedaba en el hogar. Ahora por necesidad, que eso es algo muy importante, por necesidad y por lo que está permeando ahora en nuestro país, los dos tienen que entrarle. Pero cuando hay dos. Cuando hay dos. Sí, porque muchas veces estamos hablando de la familia tradicional, entonces los dos le tienen que entrar. ¿Y qué pasa? La mujer siempre está en desventaja. ¿Por qué? Porque se trabaja más, porque se gana menos, porque no hay prestaciones, porque no hay condiciones. Y digo, tampoco quiero aquí decir que para los hombres sí las hay, ¿no? Porque estamos justo hablando de que las condiciones laborales que hoy vivimos no son las óptimas para ninguno de los dos géneros, ¿no? ¿Qué opinan de la circunstancia que propone o que propuso gobierno del estado al quitar las licenciaturas de los jóvenes del IPN, justamente para reducir esta cantidad de profesionistas que hay en nuestro país, para que los profesionistas que existen ganen más? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan acerca de esta situación? En primer lugar, ni siquiera está la condición, no hay, los profesionistas siguen sin ganar más, ¿no? Los profesionistas tienen un sueldo que de verdad, yo he escuchado muchos jóvenes en mis intervenciones que hago en las escuelas, claro. Me da mucha tristeza escuchar en jóvenes decir, ¿para qué estudio? ¿Para qué estudio si mi papá no estudió y gana más que mi tío, que es doctor en lo que sea, ¿no? Cualquier especialidad? Entonces es muy triste ver por qué esa generación va a ir, ¿no? Va saliendo. Y desde ahí te empiezan a limitar, o sea, ya esta parte empieza a limitar esa visión que tú tienes de crear, de realizar o potencializar las habilidades que tienes, ¿no? Y es que mire, bueno, es que veamos aquí también la educación que se está dando actualmente como una producción en masa, ¿no? O sea, estás generando profesionistas, todos, digamos, de la misma línea, pero no les das el total conocimiento que necesitan. Claro. Entonces, hay que crear pues crear lo que te está pidiendo el mercado, ¿no? O sea, satisfacer eso. Volvemos a lo mismo, si yo necesito una taza que tenga un popote, pues me van a crear una taza que tenga un popote para yo satisfacer mis necesidades, ¿no? Claro. De la misma manera, los profesionistas se tienen que preparar, los planes de estudio tienen que cambiar para satisfacer las necesidades que el mercado te está pidiendo. Y es ahí, perdón que te interrumpa, pero lo que nos preguntábamos hace un rato, ¿en qué momento el mercado te va a responder? Este es el momento. Ahí está. Estamos regidos por el mercado no nos responde nuestras preguntas existenciales, pero nos pide producir, como sea. Y estamos permeados también por una violencia estructural muy grande, ¿no? Que viene desde el hecho de no recibir condiciones laborales óptimas o a la medida, y que es estructural porque precisamente viene impactada, la violencia tiene como característica el sometimiento, el poder que se ejerce sobre una persona, ¿no? Entonces, claro, es estructural porque viene institucional, ¿no? Viene bajando a todo lo que es la violencia que llega a cada sujeto que estamos aquí, ¿no? Que estamos presentes. Entonces sí, yo creo que eso que tú comentas de los chicos, pues tiene que ver, a mi parecer, con esta violencia estructural que está viviendo el país. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. Regresamos de nuestra pausa comercial y este siguiente segmento, ya para finalizar nuestro programa, es presentado por otros patrocinadores. Sal La Fina, empresa 100% mexicana, y tenemos 10 botecitos de 1 kilo que vamos a regalar a los primeros 10 que nos manden un tweet con el hashtag Quiero la Sal. Quiero la Sal. Quiero la Sal. Y por favor, el libro que... y claro que sí, aquí tenemos 10 libros también. Y también tenemos 10 libros, autoría y una donación de nuestra compañera que el día de hoy nos hizo el favor de estar con nosotros, Gloria Lorena. Muchísimas gracias. Y aquí se lo vamos a regalar por medio de Facebook. Entra a nuestra página, los primeros 10 que nos manden me gusta. Que le den me gusta a la página. Manita, sí, me gusta, visiten y así. Muy buen libro, recomendable.
el libro, bueno, ¿sí? Okay. Y pues nuevamente les agradecemos a todo nuestro auditorio el habernos prestado la atención necesaria para la realización de este análisis, de este debate. Esperamos que haya sido de su completo agrado y te damos el agradecimiento a ti, Patti, a ti, Maribel, a ti, Cintia, a ti, Charlie, y a todos ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado el habernos escuchado estos momentos, tanto como nosotros disfrutamos la realización de este programa. La verdad fue una actividad muy... un gusto, un placer. Sí, exactamente, fue una actividad muy completa de trabajar aquí en esta bella noche queretana. Agradecemos pues obviamente a los participantes de este debate, a nuestro macho patriarcal Fernando. Muchas gracias, Jacobo. A nuestra niña feminista en acción. Lenguaje incluyente, por favor. A nuestra correteadora de chuletas, Bere. Gracias. Y pues a un servidor. ¿Qué más les puedo decir? Buenísimo. Y por último, pues un agradecimiento a ti, Armando. A ti, Armando. A ti, Armando. Por habernos permitido presentar esta nueva manera de capacitación, esta nueva herramienta para darles a conocer un tema. Y esperamos que todos y todas, Lenguaje incluyente, hayamos propuesto una nueva manera de abordar la psicología del trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. El tema ahí está, el análisis aquí está, ya se hizo el debate. Ahora, ¿tú qué propones? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué propones?